Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro día más con nosotros aquí, Herramientas para la Vida. Como siempre, en directo en Ver Gran Canaria en Facebook y también en la TDT de Canal 44. Así que bienvenidos nuevamente aquí a mi vera. Como siempre, mi gran amiga, compañera, socia, Rosa Monzón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Malena. La verdad que encantada de estar otra tarde aquí compartiendo contigo y compartiendo con toda la gente que se pasa un ratito por el Ver Gran Canaria en Facebook y luego que nos puede ver en el canal 44 de la TDT en Gran Canaria Televisión. Cada vez son más personas que nos ven en la calle, en el trabajo y se sorprenden diciendo, hey, que te he visto en la tele. Y digo, bueno, al final es una forma de poder transmitirles a ustedes. Este es un canal de comunicación y además gracias a las redes sociales pues podemos verlo y volver a ver y lo que también hacemos es difundirlo entre nuestros contactos. Así que estamos encantadas, darles las gracias por ese apoyo porque siempre son palabras que nos dan ánimo para seguir, ya mejor hecho que perfecto, esa es una de mis frases, y entonces a veces tenemos limitaciones, son de esas creencias limitantes y cositas que hoy vamos a tratar, que hace que también una de trabajar y tener controlados estos aspectos, estos campos, hacen que estemos aquí, ¿verdad, Rosa? Sí, por supuesto, porque la verdad que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El otro día empezamos a hablar de cómo elaboramos nuestros pensamientos y después del el primer día de cómo los elaboramos, hablamos la semana pasada de uno de los influenciadores de las decisiones, que es nuestro estado mental. Y hoy vamos a volver a hablar de otro tema también muy interesante, que además condiciona mucho nuestra vida, porque son influenciadores de las decisiones que tomamos, ¿no? Y que son lo que son las expectativas y lo que son las creencias. Y también podemos poner también el tema de los juicios, ¿verdad? A Y veces también. también hacemos juicios, dependiendo de nuestras creencias y de nuestras expectativas, hacemos juicios de valor muchísimas veces. A veces vamos por la vida y tenemos como, nos ponemos al lado de una persona y no sabemos verdaderamente si es así, sino nosotros tenemos una expectativa sobre esas personas o sobre lo que va a ocurrir, unas creencias que también veremos ahora que tiene varios niveles y también tenemos un juicio o un prejuicio, ¿no? Que también podríamos decir. Entonces, vamos a empezar con una de las cosas que más me gustan, que es ¿qué son las expectativas? Tenemos por ahí algo que lo describe perfectamente. Miren que ustedes. Eso sería exactamente yo con la cocina. Yo me imagino que voy a hacer ahí pues esas tortitas tan monas y que me quedarían como el Mickey, pero la realidad es bien diferente. Eso es lo que suele pasar cuando uno tiene unas expectativas para hacer algo y el resultado no tiene nada que No, ver no tiene nada que con ver, la, sí. con la realidad, ¿no? Con lo que va a ser lo que uno tenía en la expectativa. Por tanto, podríamos definir el concepto de expectativa como Rosa dice, a ver. Sí, la expectativa es la esperanza o la posibilidad de que algo suceda y además de que suceda como nosotros nos lo estamos imaginando, Mm. porque no todas las cosas, porque la expectativa es esa sensación que tenemos de que algo que vamos a hacer va a tener el resultado correcto. Lo que pasa es que cuanto más fuerte sea la expectativa que tenemos sobre la consecuencia de la acción que vamos a realizar, más grande también puede ser la decepción si al final no nos ocurre como nosotros hemos pensado, ¿no? Sí, de la parte matemática, ¿no? Que es la parte más que me toca a mí, la expectativa es inversamente proporcional a la felicidad. Es decir, cuanto más expectativas tienes, más se supone que menos felicidad consigues porque tienes algo. Es decir, la felicidad siempre la definimos y una de las frases que me encanta transmitir es que es lo que tenemos es lo que queremos. Cuando yo tengo lo que quiero, soy feliz. De hecho, nos enfadamos, que sería como lo contrario de no ser feliz. El enfado es cuando tengo lo que no quiero o no tengo lo que quiero, ¿no? Entonces al final le parece un trabalengua, pero es verdad que es muy fácil. Pero es verdad que cuando las expectativas, yo quiero conseguir algo y el resultado está totalmente diferente, se aleja a lo que yo quería inicialmente. Por tanto, es inversamente proporcional. Por eso, si estamos diciendo que las expectativas son inversamente proporcional a la felicidad, está claro que habría que bajar, ¿no?, la expectativa para controlar ese estado de De felicidad. felicidad sí, porque realmente la felicidad también se define como cuando nuestra realidad coincide con nuestras expectativas y cuando son diferentes, pues decimos que no estamos felices. Y la expectativa realmente es un mecanismo mental que tenemos para prepararnos
para que algo suceda, ¿no? Ya te vas preparando, vas tomando las medidas oportunas para que algo suceda, porque esa expectativa puede ser o buena o puede ser mala, ¿no? No siempre, porque a veces hacemos cosas y no necesariamente esa expectativa es de que siempre todo salga bien, ¿no? A veces también la expectativa puede ser que me salga mal y de vez en cuando pues, nos llevamos la sorpresa de que realmente es al contrario y nos sale todo bien. Piaget, que era un psicólogo que trabajó mucho en el mundo de los niños, hablaba de lo que es el pensamiento mágico de los niños, porque los niños tienen la sensación de que cuando ellos piensan algo, eso se va a convertir en realidad, ¿no? Entonces, ese pensamiento mágico de los niños es un poco esa expectativa que tenemos luego cuando somos adultos, ¿no? Que pensamos que las cosas van a ser como nosotros las pensamos cuando nada más alejado de la realidad. Sí, además está como temporizado y dice que hasta los 7 años los niños tienen estos pensamientos mágicos, ¿no? Después ya la realidad te lleva a la conclusión de que no es así y empieza a veces, si no lo supera, que te puedes quedar ahí medio esperando, ¿no? Verdaderamente. Es verdad que es diferente a tener pensamientos positivos, ¿vale? Sobre las cosas, porque es verdad que la actitud va de la mano, ¿no? La actitud que tú tengas hacia la vida. Entonces es importante no confundirlo, tener expectativas, pero siempre acorde con la dedicación, el foco que le pongas. Entonces me encanta poder trabajar con las expectativas porque no deja de ser una brújula, es un control de qué espero yo de, pero ese espero yo, como digo, tiene que estar acorde al tiempo de dedicación. Por ejemplo, ¿qué espero yo? Si yo tengo la expectativa de aprobar un examen, será porque le he dedicado tiempo, no hay nada mágico. Sí, todo tiene su trabajo y su esfuerzo. Entonces, por eso hay que poner los pies en la tierra y tener claro que las expectativas hay que saber controlarlas, tener pensamientos positivos, pero las expectativas acorde con el trabajo desempeñado en todos los aspectos. También nos pasa con las personas. Tenemos expectativas con las personas, sobre todo para ti, lo que tú crees que puede ser. Y esto con los enneagramas también pasaba, ¿verdad? Sí, sí, pero tenemos expectativas con la gente. Lo que pasa que es verdad que eres más feliz cuanto menos expectativas tienes. Pero claro, eso también se deja un espacio muy grande a la incertidumbre y quizás el ser humano no tenemos un pensamiento que esté fácil para dejarlo a la incertidumbre. Nos gusta tener todas las cosas seguras, pero evidentemente cuanta más capacidad de incertidumbre tengamos o seamos capaces de soportar, más felices vamos a ser. Sí. Ese grado de incertidumbre, el no saber nunca qué va a pasar, no todo el mundo es capaz de controlarlo. Por ejemplo, ya que has nombrado el enneagrama, un ennea tipo 1 que necesita tenerlo absolutamente todo controlado, tiene un nivel de incertidumbre muy bajito porque no lo puede tolerar. Eran personas que necesitaban tener todo absolutamente controlado, pero claro, evidentemente, a mayor nivel de incertidumbre, más feliz vas a ser, porque te vas a decepcionar muchísimas veces menos. Lo que tú hablabas antes de que con las personas a veces tienes unas expectativas, pero claro, las expectativas son tuyas, no son de la persona. Correcto. La persona va a actuar como ella más cree, como ella buenamente es o buenamente puede ser, ¿no? Y la expectativa siempre es tuya y a veces te dice, es que me decepcionó. Bueno, eso a lo mejor habría que analizarlo. ¿Realmente fue una decepción o simplemente que no fuiste capaz de entender que la otra persona no es como tú quieres que sea, ¿no? Así es, fíjate que las expectativas, yo siempre lo pongo cuando vas a los sitios, ¿no? Que te pintan a lo mejor y se va, a lo mejor vas a un restaurante, vas a una fiesta, te lo vas a pasar súper bien, entonces ya tú te creas esa expectativa y llegas ahí y como tú ya tenías tu mapa mental de cómo iba a ser esa noche o esa fiesta, llega y como no era justo, acorde a lo que tú habías pensado, que era un escenario ficticio, o sea, que estaba en tu mente, que no era real, pues a partir de ahí tú haces y no te gusta. En cambio, cuando no esperas nada, llegas a un sitio y todo te sorprende y dices, ay, qué bonito, qué bien, qué rico. O sea, igual, cuando es sorpresa. Por eso hay que tener controlado el tema de las expectativas. Entonces me queda, pues bueno, esto yo espero que lo empezamos a analizar, ¿verdad? Sobre todo cuando nos enfadamos con algo o algo nos molesta, tener claro si yo tenía una expectativa ya creada sobre eso, para poderlo, porque después ya parece que
el enfado es menor o el dolor es menor, ¿verdad? Hombre, por supuesto, yo creo que todas las cosas siempre es menor cuando además somos capaces de pararnos y analizarlo. Ujú. Porque si aquí siempre nos oirán decir esta palabra, hay que pararse. Porque en el coaching lo primero que hay que hacer para iniciar cualquier proceso es pararte para poder analizar qué está sucediendo. Mm. Y si no nos paramos y analizamos la situación, es muy difícil que la podamos entender, ¿no? Podemos decir, bueno, pues no me importa y sigo hacia adelante, pero si realmente algo te toca la fibra o te Mm. toca tu corazoncito, creo que a veces no hay que tomar decisiones sobre expectativas, sino analizar la expectativa que tú tenías y luego decidir con lo Claro. que... Porque al final las expectativas, al igual que la creencia, Ajá. que son cosas que tenemos ya un poco prefijadas en nuestra mente, son moduladores de nuestras decisiones, porque tú crees que algo va a suceder y tomas una decisión con respecto a eso, pero es que a lo mejor eso sucede o no, porque no depende de ti exactamente, ¿no? Entonces estamos hablando que las expectativas van también de la mano con las creencias, es decir, yo espero algo porque yo pensaba o ya tenía una creencia sobre algo o alguien o una situación en concreto. Y entonces aquí aparece el concepto de El creencia. concepto de creencia que realmente son de habitualmente son de cosas malas, habitualmente las creencias, Mm. como por ejemplo que no te cruces con un gato negro porque vas a tener mala suerte, eso es una creencia, o en martes y 13 no te cases ni Así te de embarques, embarque. una cosa así. Creo que hay un refrán y también eso es una creencia, hay gente que lo cree, claro, es que hoy viernes 13, hoy es martes y 13, entonces bueno, esos son realmente creencias, o que no derrames la sal encima de la mesa porque también trae mala suerte, o no pases debajo de un andamio. Todo eso son creencias, quizás son creencias que aprendemos de nuestro entorno, porque son como creencias populares, que Dichos son y dichos y cosas que, bueno, que no sé si en algún momento tuvieron algo de razón de ser, pero que no tienen por qué suceder. Pero luego están las creencias que nosotros vamos formando con las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. mm, O, por ejemplo, la gente que dice que lo ha pasado mal con el amor, por ejemplo, que ha tenido relaciones en donde no le han ido las cosas bien, pues en el fondo va creándose una creencia de que a lo mejor es una persona que el amor no está hecho para ella, ¿no? mm. Y Así es. entonces rechaza Mm. ya de entrada, cuando conoce a una persona, ya le empieza a poner un montón de escudos, porque mi creencia es que yo para el amor no sirvo, o que todos los hombres que llegan a mi vida vienen a aprovecharse de mí, o que todos los hombres me pueden hacer daño, ¿no? Entonces esos son, es un pensamiento que hemos creado a lo largo de nuestra vida a través de nuestras experiencias. Claro, esa creencia ya se queda como fija, como un patrón de pensamiento, es una creencia o patrón de pensamiento que incluso ya llamamos creencias limitantes. El tema del coaching son todas esas creencias limitantes que es cuando tú tienes esa imagen que vas caminando y algo te está frenando, ¿no? Entonces como que tienes la bola de preso ahí y entonces te quedas como que no puedes porque te piensas que no eres merecedor, no soy merecedor de poder De amor. conseguir el amor, no soy merecedora de o merecedor de un puesto mejor, no soy merecedor o no tengo la capacidad, o que son incluso que se pueden elaborar o se te pueden crear cuando en los primeros años de tu vida, porque a veces sin darnos cuenta los padres transmiten a sus hijos unas limitaciones de que parece mentira, eres muy torpe, eres muy, no sirves para esto, no sirves para nada. Son pensamientos o son expresiones que veníamos trabajando o que venga o de una educación anterior que ahora mismo pues no, ahora no porque no entran en el cajón de comunicación, porque piense que los amores primarios son los más importantes. Si las personas que más te quieren, que son tus padres, te dicen en un momento determinado que no eres válido o que eres torpe o que no sirves para algo, eso se te queda grabado y puede ser en un futuro una creencia limitante. Pero que lo bueno de esto es que que te puedes liberar. Esa creencia limitante que tú puedas tener en un momento determinado se puede sanar, se puede
quitar porque es tan fácil como sí puedo, el quitar el no por el sí, ¿no? Entonces ahí empieza un trabajo que es, sobre todo, es un trabajo súper bonito sobre los que estamos trabajando el tema del coaching, de desarrollo personal, de por qué, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Para qué me ha pasado esto? Entonces al final esa creencia que alguien te estableció en un momento determinado hace que te dé la fuerza y decir, pues yo sí puedo, ¿no? I can, ¿no? Como dicen los americanos. Yes, I can, como decía, Yes, I decía can. Obama. Porque realmente al final las creencias nos hacen que no crezcamos como personas, nos hacen ver una realidad que es totalmente diferente y nos van parando y te van dejando atrás con respecto a los demás, porque tú tienes una serie de convicciones acerca de ti mismo que eres incapaz de superar, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, todas estas cosas que de pequeños te decían, que tus padres, lo que tú estabas comentando, ¿no? Por eso a los niños hay que intentar siempre darle todos los mensajes en positivo, porque si el niño no puede hacer una cosa, en vez de decirle, es que tú no vales, decirle, a ver cómo eres capaz de conseguir esto y ponerle todas las cosas en positivo, porque si no el niño se va quedando con esa rémora de que él no puede y después cuando llega el momento pues de enfrentar exámenes, de los estudios o de pruebas en su vida, se va a ver pues como muy débil porque no tiene capacidad mental para afrontarlas, porque ese pensamiento que se le quedó grabado desde pequeño de que tú no puedes o tú no vales para esto, es muy importante porque aparte hay 3 niveles de creencias. Hay unas que son las opiniones, hay otra, la siguiente es la creencia en sí misma y la siguiente es la convicción. Y esto para que nuestros oyentes no lo entiendan, es como si tuviéramos una mesa que tiene varias patas, ¿no? Pues una opinión es a lo mejor pues una mesa que tiene una o dos patas, pero una creencia ya más consistente tiene 4 patas y ya una convicción no tiene 4, tiene 8 y es muy difícil de romperla, ¿no? Fíjate que hay cuentos, ¿no? Por ejemplo, Bucay, que me encanta, ¿no? Y bueno, muchos lo conocen y son historias, ¿no? Que te dan la idea de, por ejemplo, cuando vas al circo, ¿no? Y ves al elefante, ese elefante que pesa tantas toneladas y tan grande que bueno, que está allí con una fuerza tan grandioso y lo ves amarrado con una cuerdita y una estaca tan pequeña y él no se mueve. Entonces, ¿por qué? Porque de pequeño lo amarraron a esa estaca y se movía y no podía. Entonces creció pensando que no podía escaparse. Es decir, que cada vez que veía que el dueño o el cuidador ponía la estaca en el suelo agarrado a la cuerda, como lo intentó una vez y no pudo, 2 veces no pudo, ya dejó de intentarlo. Y eso nos pasa un montón. A veces, por ejemplo, cuando vienen y nos consultan, ¿no? Decir, bueno, voy a empezar a estudiar. No, yo era mal estudiante, ¿no? En ese momento, en esa circunstancia, pero ¿por qué no lo intentas de nuevo? Cuando la persona empieza y ve que puede, es tan valioso y tan potente que por eso que piense la idea del elefante, ¿no? El elefante solo ahora por mirar así un poco y moverse echaría todo el circo al suelo, ¿no? Pero ¿por qué? Ya dejó de intentarlo. Entonces, muchas personas dejamos de intentar hacer cosas porque en un momento determinado alguien en nuestra vida se cruzó, que son a veces malos consejos con buenas intenciones. Es decir, nunca hay malas intenciones de esas personas para hacerte daño, porque al final quieren lo mejor, porque se pensaban que el aprendizaje desde lo negativo, como decían, con sangre, la letra con sangre entra, error, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hemos descubierto, pero eran patrones anteriores, pero estamos viendo cómo efectivamente desde la parte positiva tú sí puedes, venga, inténtalo por aquí, si no mañana, siempre un poquito más, siempre un poquito más, se está viendo que hay grandes logros y sobre todo con personas que en un momento tenían limitaciones y no hay limitaciones, los límites a veces pon límite al cielo, no hay límite, el límite te lo pones tú, te lo pones aquí en la cabeza, por eso las creencias cuando son limitantes tienen que dejar de ser limitantes, tienen que ser
cambiar, ¿no? Cambiar a lo mejor ese vocabulario que estamos diciendo, que tiene que ser desde la parte positiva. Sí, hombre, para lo más difícil de todo es cuando estamos hablando de las convicciones. Correcto, que es como el tercer Es nivel. como el tercer nivel de creencia, esa es una mesa con 8 patas, Mm, y ir rompiendo cada una de esas patas es muy mm, complicado para que la persona se sienta liberado, porque cuando hablamos de convicciones es como el que cree mm, fielmente en que existe un Dios, o sea, es un convencimiento, o sea, mm, ahí no cabe nada porque es algo o lo crees mm. o no crees. Y entonces son realmente cosas que están muy arraigadas en nuestra mente, están en nuestro cerebro reptiliano, eso está ahí, que no dan lugar a que haya un razonamiento acerca de ello. Y es más, cuando a una persona tiene una creencia que es una convicción, es mejor que vaya él poco a poco pensando que dándose cuenta de que a lo mejor puede haber algo en donde esa convicción le falle, pero intentar atacar una convicción es realmente muy difícil porque la gente Mm. se enfada porque parece que le estás atacando su propia alma, ¿no? Que le estás un poco atacando su ser, ¿no? Porque es Sí. algo que está integrado perfectamente y alineado con Porque su es su verdad, claro, pensamiento. pero porque eso Es su verdad. es su verdad. Es decir, ¿cómo me vas a decir que si yo siempre he suspendido, cómo me vas a decir que yo voy a aprobar? Es imposible. ¿Cómo que yo nunca he realizado tal cosa me va a salir? Y es solo porque no te has puesto, porque al final lo que te hace bueno es la repetición, ¿no? Entonces, al final, tú puedes cambiar una creencia, puedes eliminarla, claro que sí, tú puedes ponerla, hay métodos, hay procedimientos, protocolos, llámalo como tú quieras, tan fácil como pensar que sí puedes realizarlo, ¿no? A ver, con tus limitaciones en un momento determinado, que serían desde el tiempo, porque claro, yo siempre le digo, ¿no? ¿Qué expectativa? Mi ejemplo, ¿no? Yo me gustaría trabajar en la NASA, pero con mi nivel de inglés de instituto, ¿no? Y después, la edad que tengo, pues no iría ni para mantenimiento, no podría hacer nada teniendo carrera y demás, porque no podría estar con una expectativa de querer trabajar en la NASA, nunca voy a poder conseguirlo, es decir, conseguir algo que esté dentro de tu alcance, eso sí, pero con un buen plan, con un buen protocolo, un plan de acción, se puede conseguir cosas que inicialmente tú puedes decir, bueno, pues va a ser que no, pero puedes intentarlo. Muchas personas se han puesto a estudiar carreras después de estar jubilados y la están Y lo sacando. consiguen. Maratones, sobre todo la parte deportiva, es alucinante. La parte de control de peso o de mejorar tu estado físico también. Es decir, alguien que decía, pues yo no era capaz de subir unas escaleras o ir a una montaña o hacer hasta el mismo pruebas de superación, ¿no? No deja de ser romper creencias, las pruebas de superación. Sí, lo que pasa que al final para romper una creencia, que siempre hablamos de que nadie cambia más que, aquí hay una palanca, que es la del placer y la del dolor, o sea, nadie cambia más que por placer o por dolor, incluso la creencia solamente se va a cambiar porque te esté produciendo dolor, ¿no? Un gran dolor. Cuando esa creencia que tú tienes Mm. te está limitando tanto tu vida, que te está provocando un dolor importante, ese es el momento en el que empiezas a caminar para romper esa creencia. Y de verdad que creencias tenemos todo, tenemos todo. Y lo que pasa es que tenemos primero que identificarlas, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos ese pensamiento. Ese Es pensamiento es verdad. un pensamiento que lo tenemos ahí y está asociado Tú tenías una creencia limitante, ¿verdad? Pero muchas una que has creencias. cambiado, Una dime que he una. cambiado mucho, por ejemplo, yo tenía la creencia de que jamás iba a poder estar sentada aquí delante de una cámara de televisión. Y bueno, pues trabajándolo un poco, aquí estoy. Todavía siento los nervios, esos así, de la mariposa en el estómago Pero al no cuando... voy a ser capaz, Pero me lo estoy pasando bien y lo estoy disfrutando. efectivamente, he cambiado una creencia, pensar que yo no iba a ser capaz de hacerlo. Y realmente al final, cuando consigues algo que lo tienes ahí como un poco idealizado, pero no llegas a hacerlo porque tienes miedo realmente. La palabra es que tienes miedo, tienes un concepto sobre ti, juicios de valor sobre ti negativos, que son en el fondo son creencias, porque al final nuestro cerebro también funciona por atajos, ¿no? Tenemos una experiencia
y entonces esa experiencia nos produjo placer o nos produjo dolor en algún momento de nuestra vida. Pero claro, si nosotros todos los momentos de nuestra vida ponemos nuestro cerebro a funcionar para estar analizando los 10.000 millones de estímulos que tenemos todos los días, nuestro cerebro se iba a volver loco. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Pues por asociación, situaciones similares a las que nos produjo placer o situaciones similares a las que nos produjo dolor, abrevia, coge el atajo y dice, esto se parece a aquello y esto me dio placer o esto me dio dolor. Y entonces, así, de esa manera funciona nuestro cerebro. En automático, en automático. Al final está todo relacionado, hemos hablado, iniciamos estas sesiones de coaching, ¿no? De coaching online, de redes sociales y de comunicación, ¿no? Porque nos ha ido tan bien a nosotros, porque bueno, el proceso que comenta Rosa lo he vivido en primera persona, ¿no? Porque yo es verdad que no tenía una creencia limitante, al revés, la mía no era creencia, lo mío era unas expectativas y además como la galleta, yo metía la galleta al horno y que saliera como saliera. Es verdad que pensaba que con la repetición irían mejor y eso fue una de las cosas que le transmitía y lo que sí siempre, porque lo hemos vivido, ¿no? De poder estar aquí delante de ustedes, es que cada vez que teníamos algo que nos limitaba, lo asociábamos a eso, a placer o dolor. Si yo realizo esto o consigo esto, ¿cómo me voy a sentir? ¿No? Entonces, a partir de ahí, vale, yo, por ejemplo, también lo utilizo la docencia con los adolescentes, diciéndole que se lleven a cuando sacan un 9 o un 10 en un examen. Ese placer tiene que ser tan poderoso que te haga estudiar, ¿no? Y que te diga que tú puedes con la materia, que te quite esa creencia limitante de que no tienes la capacidad de superar una materia. Eso es súper potente. Entonces llevas al placer, decir, bueno, yo puedo, voy a estudiar. Y además se sorprende y dice, he sacado un 9, he sacado un 10, y solo tan fácil como ponerle asunto. Y como eso, un montón de cosas, aquellas personas. Hablamos, una de las cosas que también le preocupa mucho es el tema del sobrepeso, ¿no? De las personas que dicen, no puedo estar a dieta, pues desde que ellos se ponen ahí también lo suelen sacar. El tema de los estudios, el tema de la actividad física, el tema de las relaciones personales, de decir, bueno, yo no he tenido suerte con las parejas, porque bueno, a veces porque tiramos balones fuera, pero otras veces decir, no soy merecedora de que me quieran, ¿no? Entonces empiezas a llevar al placer, decir, ¿cómo podría estar con una persona en una sintonía positiva? Entonces empiezas ahí y es a veces más fácil de lo que pensamos, mucho más fácil, pero sí es verdad que hay que poner asunto y relacionarlo, como dice Rosa, a las palancas del dolor o del placer, algo que te gusta mucho, 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 te mueves para conseguirlo, y algo que te duele también mucho, ahí también pones asunto para cambiarlo, ¿no? A veces que estamos en zonas de dolor, en queja, pero como todavía no es mucho dolor, aguantamos. Y además el umbral del dolor muchas personas lo tienen altísimo. Entonces hay que tenerlo controlado. Yo también aquí, vulnerabilidad máxima, también he tenido limitaciones, sobre todo con las relaciones, y es verdad que he cambiado mi mentalidad y mis creencias limitantes sobre de la verdad absoluta, y he tenido que plantear mi pensamiento con las relaciones, y es verdad que funcionan y bueno, estoy encantada. Es decir, también he roto ahí mi lanza y estoy encantada, porque al final mis creencias van a influenciar y en esa influencia vas a tomar acciones y está todo como conectado, ¿no? Conectado. Aceptar, no tener juicio ni prejuicio sobre aquello que está pasando, que también es súper importante, ¿no? Y aceptar. Y como siempre, un mando en la mano para congelarla. Congelar y pensar, ¿no? Congelarla. Y al final se nos mezclan las creencias propias y lo que nosotros pensamos que creen los demás de nosotros. Y entonces, cuando queremos hacer una cosa, nosotros ya nos estamos autolimitando por nuestra propia creencia. Eso nos paraliza, no nos deja pasar a la acción, y si además pensamos que los demás también creen lo mismo de nosotros y tenemos ese pensamiento ahí grabado a fuego, eso causa que las decisiones de los demás nosotros las interpretemos como que realmente somos nosotros los que tenemos la limitación. Y al final esto se llama un poco la profecía autocumplida, ¿no? Es un poco que entre nuestro pensamiento y cómo interpretamos nosotros nuestro mundo alrededor,
acorde con nuestro pensamiento, hace que ese juicio de valor que estamos tomando se cumpla, porque efectivamente se va a cumplir, porque no estamos tomando acción para hacer algo diferente, y haciendo siempre lo mismo, nunca vamos a encontrar resultados diferentes. Y eso es una máxima De del Einstein, coaching, además, que lo decía Einstein. y también de La Einstein. O definición sea, de locura. haciendo siempre lo mismo, nunca vas a obtener resultados diferentes. Para obtener un resultado diferente, tienes que pensar en este proceso, qué es lo que puedes cambiar, y que de verdad consigas que el resultado final sea favorable a lo que tú quieres. Pero al final es lo que siempre hablamos, nosotros somos los dueños de nuestra vida, y no son los demás, ni es el entorno, ni es nada. Es verdad que hay cosas que nos pasan en la vida que mm, no podemos cambiarlas porque están fuera de nuestro poder, pero al final en la vida las cosas no son lo que pasa, sino lo que nosotros hacemos con lo que nos pasa. Y yo sé que esto es a veces, y hay situaciones muy dolorosas y muy difíciles, pero si empezamos a ver las cosas que nos pasan desde una perspectiva, la vida empieza a tomar otro color diferente. No lo empezamos a ver tan gris, empezamos a verlo a lo mejor con un tono azulado de lejos, y a poco lo podemos ir cambiando. Es verdad que no es fácil, y solos es muy difícil también hacerlo, pero teniendo las herramientas, por lo menos podemos empezar ese camino, porque ese camino del autoconocimiento es un camino que tiene muchas piedras, porque conocernos por dentro a veces no está tan bien, porque hay cosas de nosotros, a todos tenemos cosas que no nos gustan y no nos gusta enfrentarnos a eso, pero emprender, simplemente empezar ese camino ya es un gran paso. Así es, la vida no deja de ser un videojuego, parece mentira, pero parece que estamos todo el día tirando el dado y pasando casillas. Hay casillas que son positivas y te hacen, como dice, comerte una ficha y moverte 20, pero hay otras que te mandan a la cárcel y tienes que sacar un 5, ¿no? Hay periodos de la vida, son las estaciones que llamamos, y hay personas que como yo, he estado en invierno. Ahora estamos en primavera, porque es verdad que son épocas, pero es verdad que siempre no hay inviernos que duren toda la vida, después aparece la primavera, pero en ese momento tenemos que estar todos fuertes y unidos, ¿no? Entonces eso también es nuestro mensaje de apoyo a todas estas personas, esas personas que están, pues como vemos, con esa bola de preso. A veces hay que hacer fuerza, hacer músculo en los brazos para coger la bola, si no te puedes soltar, llevarla en la mano y caminar, ¿no? Entonces en esa parte nos lleva ahora la responsabilidad también de mandar fuerza a todas estas personas que están pasando momentos difíciles, porque no, es verdad que la vida no es fácil, pero bueno, dentro pues intentar pues mandar esa fuerza y esa energía y intentar esta felicidad envasada, ¿no? Y que se pueda mandar por estos medios que nos permiten pues noticias rápidas, inmediatas, ¿no? Y poder, por las redes sociales, pues poder compartir pues tantas cosas buenas, no solo las malas. Así que... Y sobre todo, yo quiero mandar por una situación especial que he vivido este fin de semana, mucho amor a mucha gente. Pues lo dicho, mandamos amor porque estamos hoy sensiblotas, porque podemos permitirnos también nuestras emociones, y esas personas que están sufriendo ahora por pérdidas, por favor, el máximo amor y la fuerza desde aquí, desde Ver Gran Canaria, y queremos darle un besito fuerte. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Gracias por seguirnos.